Muy buenas. Gracias, Vicente, por la presentación y al centro por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Está claro que, tal y como ha dicho, Bruce Lee ha marcado un antes y un después, ¿no? Es, digamos, una de las personas que realmente fue notoria dentro del marco histórico en el siglo XX. No solo marcó un antes y un después dentro del mundo del cine, ¿no? Tanto en el cine asiático como en el occidental. También lo hizo en las artes marciales y sobre todo en la vida de millones de personas, desde entonces hasta la actualidad. Pero bueno, quisiera adentrarme un poquito en el tema, hablando principalmente de su historia y poco a poco ir ahondando también en los aspectos que él creía de fundamental interés dentro de su obra, ¿vale? Bruce Lee nació en el barrio de Chinatown, en San Francisco, California, en un 27 de noviembre de 1940. Su familia, o en concreto sus padres, se encontraban allí, ya que la comunidad china de Estados Unidos había, digamos, hecho como, ¿cómo decirlo?, había contratado a actores de ópera para ganar fondos y así ayudar a sus compatriotas que lo estaban pasando muy mal en la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos actores fue el padre de Bruce, el cual fue allí en torno a esa época. Lo cual el pequeño Bruce nació allí. Bruce en realidad fue llamado Lee Jun-fan, si alguien no lo sabía, es su nombre real. Pero una enfermera de allí, del hospital donde nació, les aconsejó a sus padres que le pusieran un nombre occidental para no tener problemas debido a los trámites que pudieran haber a la hora de sacar el pasaporte y demás. Y les sugirió el nombre de Bruce. A ellos les gustaron y dijeron, sí, venga, ¿por qué no? Poco después de nacer, volvieron a China. Pese a que la situación en China no era la más próspera en aquella época, claro, tenían al resto de su familia lo tenían allí. Y debido a la preocupación que tenían, volvieron a China. Entonces Bruce se crió básicamente en China. Una vez volvió, uno, digamos, de sus cosas preferidas era acompañar a su padre a su trabajo, a los estudios donde practicaba, ¿no? Al trabajo de la ópera y demás, carrera como actor que tenía. Fue entonces donde le surgió la oportunidad de entrar en un film, ¿vale? Hizo un casting, lo pasó y creo que rodó su primera película en torno a los 6 años. Claro está, lo hizo como un extra y nada que ver con las artes marciales. De hecho, creo que en toda su adolescencia hizo alrededor de unos 20 films más o menos y todos más o menos de la misma índole. Aparte de eso, cuando era un poquito más mayor, se decantó por el baile. Esto creo que le vino muy bien a su carrera como artista marcial, ¿no? Por el tema de los movimientos y demás. Llegó a ganar incluso el campeonato juvenil de cha-cha-cha, lo que aquí lo podéis ver al joven Bruce, ¿no? con unas pintas poco usuales a las que nos tiene acostumbrados. Pero está claro que el ritmo influye en las artes marciales y esto le pudo venir muy bien. Pero ¿quiere decir esto que no practicó artes marciales hasta que fue adulto? No. Pero en realidad las empezó a entrenar, ¿no? Empezó a entrenar artes marciales porque su padre, digamos, le intentó instruir en lo que venía siendo el Tai Chi Chuan. ¿Por qué? Porque era bueno para él, se podía mover, practicar algún deporte y demás.
no, al parecer el pequeño Bruce era un poco pandillero, ¿no? Se agarraba a golpes con muchos chicos de la edad, quizá no pandillero como lo tenemos, digamos, una connotación aquí, pero sí a modo de que si alguien se le oponía, por así decirlo, no marcaba distancia, decía, pues vamos, ¿no? Debido a eso tuvo numerosas peleas callejeras, cosas que podríamos ver hoy en día como algo terrible, pero creo que le benefició muchísimo, cuando trató de consagrar su propia arte marcial. Luego lo extenderé un poquito más. Bruce empezó como ya he dicho, a entrenar de mano de su padre, pero consideraba que el Tai Chi Chuan era un poco lento y poco efectivo, ¿no? Cuando él se desataba a golpes con alguno de sus oponentes, veía que no le resultaba nada útil el Tai Chi. Y uno de sus compañeros le dijo que él estaba practicando el Wing Chun de mano de un maestro muy famoso y que gracias a eso él no perdía. Y Bruce dijo, bueno, voy a probar. Se fue hacia el maestro y le dijo, creo que un poco, no con muchos modales, que le entrenara, ¿no? Digamos, poco respetuoso, en la manera de entender normal, ¿no? En el ámbito. Entonces el maestro le dijo que, oye, mira, no, y le mandó a su casa. Bruce meditó un poquito y dijo, bueno, para calmarnos, ¿no? Vamos a tomar un poquito de disciplina en esto, y ya que estaba realmente interesado en aprender, fue un poquito más modesto y le dijo que realmente quería aprender, ¿no? el arte. El maestro en cuestión se llamaba Ip Man, aquí lo vemos con Bruce. Al ver que había cambiado relativamente su forma de la primera vez que vino a esta segunda, le aceptó como discípulo. De Ip Man, como estamos viendo ahí, también existen varias películas, las aconsejo, no solo las de Bruce Lee, que también comparten cierta filosofía que creo que Bruce estaría bastante de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, creo que en la primera película que vi de Ip Man, cuando le preguntaban, ¿no? Sobre el estilo, ¿no? Que si su estilo era el mejor porque había ganado y no había perdido en ningún combate y tal y pascual, el Ip Man siempre les decía que no era el estilo, era la persona, ¿no? Esto creo que es un tema a profundizar, no porque me meta a practicar un deporte u otro, ya sea de contacto o no, quiere decir que ese deporte sea mejor que otro o no, todo depende de la persona. Al igual que Bruce Lee, dentro de lo que cabe, pese a haber estudiado ciertos artes marciales o ciertos deportes de contacto, no se decantó por ninguno de ellos. Porque está claro que no, creo que va un poco en conjunto con esto, no creía en estilos, ¿vale? Y no creía tampoco en formas. De todas maneras, esto también lo profundizaré un poquito más. Estuvo unos años entrenando Wing Chun, pero pese a eso, seguía metiéndose en batallas constantes con pandilleros de la zona y demás. También es cierto que si su maestro, Ip Man, sí que le dio connotaciones, digamos, algo más filosóficas, ¿vale? Más espirituales, más en otra película creo que decía algo así como que no había que centrarse tanto en los aspectos técnicos y físicos del arte marcial, sino que también había que abarcar un poco más el camino espiritual, ¿vale? Esto me parece, creo que consta dentro de una de las enseñanzas que Ip Man dio a Bruce Lee, y algo que también le fue muy positivo a él. Pero pese a todo, su padre, viendo que seguía metiéndose en peleas y demás, no había acabado sus estudios obligatorios y otra serie de factores, decidió mandarlo de vuelta a Estados Unidos, ya que había nacido ahí y podía ser, digamos, podía entrar legalmente al país. Bruce, con 18 años de edad y $100 en el bolsillo, partió a Estados Unidos, en el cual empezó a vivir
creo que en un apartamento no sé si era de su hermana, que también estaba viviendo en ese momento ahí, o de unos amigos, no se explicaba muy claro, pero estuvo trabajando, creo que de lavaplatos, para ganarse un poquito el pan y así terminar sus estudios, ¿vale? Sin tirar de la mano del dinero de sus padres, ¿no? Él, digamos, tenía que ser como autosuficiente. Una vez acabó sus estudios básicos, entró en la universidad, donde empezó a estudiar filosofía, psicología y drama. Esto creo que también marcó un punto de inflexión en Bruce, donde pudo profundizar más sobre filosofías tanto orientales como occidentales, en la cual también, digamos, pudo implementar dentro de su sistema. Por aquella época seguía trabajando de lavaplatos en un restaurante o de camarero, en fin, trabajillos normales, hasta que empezó a dar clases de Wing Chun digamos, en el restaurante que oficiaba. Poco después empezó a dar clases también a distintos compañeros de la universidad. Poco a poco, digamos, fue intentando sintetizar, por así decirlo, todo lo que había aprendido dentro de su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Donde, digamos, era su propio estilo de artes marciales. No el estilo que él había aprendido, sino el que creía que más conveniente. Fue entonces cuando Bruce, debido al gran número ya de alumnos que tenía, quiso crear lo que hoy se conoce como el Yun Fan Kung Fu Institute, que si hemos prestado atención, Yun Fan era el nombre de Bruce Lee, ¿vale? En chino. Lo creó, básicamente, era una salita, no sé si tenía ventana siquiera, pero que les permitía tener un espacio disponible para poder practicar las artes marciales tal y como él las veía. Vale, con su Academia de Artes Marciales, él, digamos, empezó a generar bastante renombre. Bastante renombre en el ámbito de que sus alumnos, ya, digamos, no era un gran número, como podríamos llegar a entender. Él prefería hacer, digamos, clases con menor grupo de gente para, digamos, que sean algo más personalizadas. Bruce empezó a dar clases a mucha gente también de renombre, ¿no? Por así podríamos decir, en las cuales también, digamos, le facilitaron un poco el volver a su carrera como actor. Dicho esto, una de las series televisivas que, digamos, mayor impacto crearon dentro de la industria estadounidense fue la de Long Street. La podéis ver, está creo que en YouTube o si no en cualquier otro lado, ¿vale? Cuyo primer episodio se titulaba el Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. Y alguno pensará, pero ¿no se llamaba Yun Fan Kung Fu Institute? ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí, digamos, dentro de su visión de mejorar el sistema, hubo cambios, ciertos cambios que al final transmutó, por así decirlo, su visión de las artes marciales y creó este nuevo sistema, que luego ya veremos que se arrepiente un poco. No por haberlo creado, sino por haberle puesto un nombre. En Long Street, serie que, digamos, uno de sus alumnos pudo hacer el guión, se muestra con exacto detalle cuál era el pensamiento de Bruce conforme a las artes marciales, conforme a su estilo particular y conforme a la vida en general. Es más, he sacado algunas frases de esta serie, ya os digo, cualquiera la puede ver y va a ver esto mismo, ¿vale? Por ejemplo, justo, si no recuerdo mal, cuando estaba intentando entrenar al personaje del protagonista, digamos, en una serie de preguntas y respuestas llegan a este paso, que creo que
Yo creo que todos ya conocen esta frase, ¿no? Es bastante popular. Yo creo que no tengo mucho más que decir. Pero decía, si tratas de recordar, perderás. Vacía tu mente. No tengas forma, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Ponla en una tetera y se convierte en la tetera. El agua puede fluir o moverse, gotear o golpear. Sé agua, amigo mío. Alguno pensará, oye, yo la recuerdo distinto, ¿no? Recuerdo algo distinto de esto. Sí, en efecto, esto fue, como ya he dicho, una serie televisiva llamada Long Street. Poco después, bueno, poco después no, un tiempo después, le hicieron una entrevista donde le preguntaban acerca del rodaje de dicha serie. Y le preguntaron que si podía recitar algún texto, ¿no?, de la misma. En cuanto Bruce Lee dijo esta frase, pero un poquito distinta a como la dijo en la serie original. Pero aquí, digamos, es esta frase una de las que, digamos, más me ha llamado la atención. ¿Por qué, diréis? Bueno, cuando empecé a estudiar un poquito el tema del taoísmo, ¿vale? Me he traído aquí un librito, se llama el Tao Te Ching, ¿vale?, de Lao Tse. Vi que habían cosas que eran muy similares. Es más, os voy a leer un par de poemas, ¿vale? Si no lo sabéis, es un librito de poemas escrito, que ya veréis que tiene, digamos, muchas cosas en común con esto que acabo de leer. Por ejemplo, decía, nada en el mundo es tan blando, tan débil como el agua. Ninguna otra cosa puede desgastar lo duro, lo fuerte y seguir inalterada. Lo blando puede a lo duro, lo débil puede a lo fuerte. Todos lo saben, pero nadie utiliza ese conocimiento. Como veis, bastante similar a esto que decía Bruce, pero hay más. Decía, los vivos son suaves y tiernos, los cadáveres son duros y rígidos. Las 10.000 cosas, la hierba viva, los árboles, son suaves y flexibles. Muertos, quedan secos y quebradizos. Así la dureza y la rigidez van con la muerte, la ternura y la blandura con la vida. La dura espada fracasa, se abate el árbol rígido. Lo duro y lo grande caen, lo blando y lo débil quedan en pie. Creo que Bruce Lee está claro que había tenido, digamos, mucha relación con el tema de filosofía oriental y demás, el cual estaba bastante imbuido de ello. Pero no se queda aquí. Digamos, hay más frases dentro de la misma serie. Una en la que le decía, porque iba a enfrentarse a un oponente de mayor nivel que él, no Bruce, sino al que le estaba entrenando, y le decía, como todos, quieres aprender el camino para ganar, pero nunca aceptar el camino para perder. Para aceptar la derrota, aprender a morir es liberarse de ello. Cuando llegue mañana, deberás liberar tu mente ambiciosa y aprender el arte de morir. Es la visión esa visión de la muerte que tenía Bruce Lee. Bueno, aquí creo que también lo dice, si no igual, prácticamente igual. Es un librito, luego os lo presentaré con más detalle. Pero, es más, creo que también decía, si no lo mismo, cosa muy parecida. Era, sí, como todo el mundo, quieres aprender a ganar, pero nunca aceptar cómo perder. Aceptar la derrota significa liberarse de ella. Una vez que aceptas, tienes la libertad de fluir y armonizar. La fluidez es el camino hacia una mente vacía. Debes liberar tu mente ambiciosa y aprender el arte de morir. Un poquito mejor explicado, ¿no? Quizá. Pero básicamente decía que no hay que liberarse de esa mente ambiciosa. Hay que tener, digamos, un apego a ella. Todos queremos esa fortaleza para ganar a nuestro adversario, pero ¿quién está preparado realmente para en una pelea perder? ¿No? Eso es un tema, digamos, que cada uno debería de profundizar. También es algo que dentro de la filosofía que abarca Bruce Lee está bastante impregnado de ello.
Luego siguió, tras esto, digamos, su salto mundial a la fama, con estas 4 películas que aquí os presento. El salto a la fama realmente tuvo que llegar por la puerta trasera. Tras este primer capítulo de Long Street, ¿vale?, donde grabó esto y se dio a conocer un poquito mejor en el público occidental, aún así no le daban papeles que él quisiera interpretar, ¿vale? Y me explico. El estereotipo que tenía en ese momento los Estados Unidos sobre la gente del mundo asiático, en concreto de China, era básicamente gente que no tenía cultura, comía solo arroz y no sabía hacer nada. Algo que a Bruce no le gustaba, ese estereotipo, y las pocas películas que le daban digamos, le llegaban a ofrecer, pues eran de esa índole, algo que no le gustó nada y dijo, no, gracias. Pese a eso, intentó generar algún guión, entregárselo a alguna productora para ver si así, tras el guión y su esfuerzo dentro de la actuación del mismo, podían llegar a crear una obra maestra. No se dio el caso. La terquedad de los Estados Unidos en aquella época con respecto al cine oriental estaba bastante marcada, por lo que casi al borde de la ruina, y tras haber visto que no había forma de que allí en los Estados Unidos pudiese llegar a lograr lo que él quería, volvió a Hong Kong. En Hong Kong se puso en contacto con un productor de cine, una productora, y llegaron a crear su primera película, la de Big Boss, que estamos viendo aquí, o también conocida aquí en España como Karate a muerte en Bangkok. Esa primera película de Bruce, claro, no tenía, digamos, tantos aspectos quizá filosóficos como al propio Bruce le hubiera gustado. Se centraba mucho más en el tema de violencia y demás, pero al fin y al cabo era algo que se llevaba bastante, ¿no? Si alguien quiere ver una película de acción, no espera una charla, lo que espera ver es golpes, sangre, ¿no? Que al fin y al cabo es básicamente lo que se muestra, pero desde un estereotipo muy distinto a cómo se estaban rodando las películas de acción en China en aquella época. Si alguno ha visto alguna película china antigua, habrá visto que son gente con muchas florituras encima, que pegan saltos de 50 metros, ¿no?, y se mantienen volando dando circulitos en el aire. Cosa súper realista, ¿no? Está claro que no. Bruce, sin embargo, tenía otro concepto muy distinto de cómo debería de ser el cine de acción, ¿no? Si me pongo a luchar contra otra persona, tiene que ver o verse que ese golpe es realista, ¿no? No puede llegar una persona que no tiene mucha idea o no esté en plena forma o facultades físicas y tratar de hacer algo que no puede hacer. La gente, el público lo va a notar. Digamos, ese es un aspecto clave dentro de la visión de Bruce a lo que viene siendo el mundo de la actuación. Tratar de expresarse a él mismo. Hizo su segunda película con la misma productora llamada Fist of Fury o Furia Oriental. Una película un poco más de lo mismo que la primera, que aún así batió récord de taquilla superando a The Big Boss. En esa segunda película tampoco hay mucho que destacar, realmente ya os digo, es más o menos como la primera, batió récord de taquilla y digamos, otra de las grandes películas que protagonizó. Luego de eso, ya terminando su contrato con la productora, hizo, digamos, un contrato con otra productora para ser él el guionista, director y demás de sus propias películas, llegando a hacer, digamos, su obra que se cree que es la más personal de Bruce por aquella época, que era la del Furor del Dragón o The Way of the Dragon. ¿Quién no ha visto esta película? ¿No? Espero que todos. Fue una película, la verdad es que bastante importante, tanto para Bruce como para la gente que lo seguía. Fue además una de las películas que hizo un boom. ¿Quién no recuerda la espectacular escena ahí con Chuck Norris en el Coliseo Romano? Fue bestial. Y sin embargo, tampoco tenía, digamos, muchas connotaciones
por así decir, sí que tenía, pero era más sutil, por así decirlo. Para la gente, digamos, más despierta en este aspecto, sí que podría llegar a captarlas, pero las sutilezas son difíciles, ¿no? A Bruce esa primera película, la verdad es que lo dominó bastante bien, pero eran demasiadas sutilezas, ¿no? Que no todo el mundo llegó a entender. A lo que vienen siendo los combates, decía, una buena pelea debería ser como un juego sencillo jugado en serio. Un buen artista marcial no se pone tenso, se prepara. No hay que pensar, ni tampoco soñar. Se prepara para lo que pueda venir. Cuando el adversario se expande, yo me contraigo. Cuando él se contrae, yo me expando. Cuando se me presenta una oportunidad, no pego. El golpe sale por sí solo. ¿Cuál es el énfasis aquí? Digamos, la visión que Bruce tenía, esa de expresarse con total honestidad, era la de quitar esa mente. La mente, por así decirlo, es cuando un artista marcial se prepara, se pone tenso, porque espera algo de la otra persona, está siempre cavilando. Si él se mueve de aquí, yo me voy para acá, si yo estoy aquí, no fluye. No hay fluidez, como el agua. Entonces, la visión que tenía era un poco esto. Cuando una persona juega un juego que le gusta, no está tensa, está divirtiéndose, está relajada, está concentrada en lo que está haciendo. No piensa, actúa, va en movimiento, no sabe lo que tiene que hacer. Y cuando ha pensado en hacerlo, ya lo está haciendo. No es como cuando pienso en dar un golpe, me preparo y doy el golpe. Ha pasado un lapso de tiempo. Y la intención o la mala vibración se puede llegar a captar por artistas marciales de alto nivel. Como bien lo decía en la serie de Longstreet que hemos visto antes, no tiene desperdicio, los pocos minutos que sale, la verdad es que dice cosas muy interesantes, os recomiendo a todos verla. Pero decía básicamente eso. Cuando el adversario trata de pegarme o golpearme, tiene que venir hacia mí, ¿no? Cuando él se expande, me contraigo, pero actúo en consecuencia. Si él quiere avanzar sobre mí, decía él, el propio Bruce Lee, yo le atacaré de forma más eficiente. Mi ataque tiene que llegar antes. ¿Por qué? Porque no hay lapso de tiempo entre que pienso y actúo, simplemente fluyo. Es algo distinto, un concepto distinto dentro del paradigma que se había establecido de las artes marciales hasta aquella época. Pues digamos que también hay muchas frases buenas. Todo esto dentro de la película que hemos visto, ¿vale? Es una joyita. Debes recordar que el enemigo solo tiene imágenes e ilusiones detrás de las que oculta sus verdaderos motivos. Destruye la imagen y derrotarás al enemigo. Un artista marcial debe asumir la responsabilidad de sí mismo y aceptar las consecuencias de sus propios actos. Vale. ¿Qué quiere decir aquí? Podemos entrar, digamos, un poquito dentro de debate, pero creo que lo que dice de que el enemigo solo tiene imágenes, ilusiones, detrás de las que oculta sus verdaderos motivos, se refiere un poco a la faceta que muchos psicólogos o demás que presentan al ego, ¿no? como esa faceta que expresamos al mundo. Digamos, es como una máscara que nos ponemos para, digamos, estar delante de otras personas y que vean lo que creemos que quieren ver o que queremos expresar. No realmente lo que somos, sino lo que queremos expresar. Y eso es una máscara, no hay honestidad ahí. Es todo ficticio. Entonces, si un artista marcial que realmente se conoce a sí mismo se encuentra con otro artista marcial que realmente se conoce a sí mismo, ¿cómo puede haber enemigo? No hay. ¿Por qué? Porque el que realmente se conoce a sí mismo se sabe, consciente, de que la otra persona y él son uno mismo. No hay separatividad. No es tú y yo. Es todo. Es un conjunto. Esto está bastante imbuido dentro de lo que viene siendo filosofías antiguas, que decían prácticamente eso. El que es consciente de sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Decían ahí en Grecia, en
Delfos. Era un poco eso. ¿Cómo va a haber enemigo? ¿Cómo puede existir un enemigo si es igual a mí? No hay cabida ahí. Y decía, un artista marcial debe asumir la responsabilidad de sí mismo y aceptar las consecuencias de sus propios actos. Vale, ¿por qué un artista marcial? Realmente tiene que ser un artista marcial, no en sí mismo, ¿vale? Recordemos que esto está sacado de la película, pero creo que aquí el énfasis está en la persona que es consciente. Ya no consciente de sí misma, porque eso es algo un poco más difícil de llegar a alcanzar, pero si una persona consciente, una persona que ya, digamos, ha vivenciado algo, sabe un poco, o sea, ha descubierto, tiene una vocación, un anhelo, algo, ¿cómo explicarlo? Es que es difícil, ¿vale? Pero que ha alcanzado un nivel, por así decirlo, si vuelve a cometer los mismos errores, que se sabe consciente de que son errores, debe asumir la responsabilidad. Ya no es soy un ignorante, ya lo he hecho sabiendo que estaba mal. Entonces debe asumir la responsabilidad de sí mismo. Es un poco, creo, que lo que viene queriendo decir aquí. Otra de las frases, bueno, esto, si lo recordamos, si alguien lo ha visto, cuando estaba, digamos, con la persona que le estaba encargando el contrato en cuestión para ir a derrotar al jefe final de la película, estaban los dos ahí charlando y se le acerca un discípulo a Bruce, ¿no? Para recibir su instrucción. En cuanto Bruce se levanta, ¿no? Y en unos minutitos le da su breve instrucción, ¿vale? Decía, tienes que darle más emoción al golpe, vuelva a intentarlo. Dije emoción, no furia, prueba otra vez, conmigo, sí. ¿Qué te ha parecido? Dice el discípulo, déjame pensar. Dice, no pienses, siente. Es como el dedo que señala la luna. Si te quedas mirando, si te concentras en el dedo, te perderás toda la gloria celestial. Bueno, esto es una frase zen, la verdad es que he usado más de una vez, pero la frase decía que el dedo que señala la luna no es la luna. Aquí, digamos, está un poquito más enfocada a lo que es el tema de la película. Cuando dice tienes que darle más emoción al golpe, ¿vale? Alguno pensará, pero la furia puede ser una emoción, ¿no? ¿Por qué no nos vale? No nos vale. Cuando Bruce, en aquella entrevista, dijo que quería expresarse con total honradez, la honradez, ese tipo de honradez, ¿vale? Puede llegar a catalogarse como una cierta emoción, porque es un sentimiento, ¿no? Es algo que está dentro, que no sabes realmente cómo llegar a expresar, pero que está ahí. Es, creo que más enfocado a eso que trataba de decir. Lo de que el dedo que señala la luna no es la luna, parece algo bastante obvio, ¿no? Alguno dirá, pues es obvio, ¿no? Que el dedo que señala la luna, esto no hace falta explicación, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, ¿por qué? Porque este tema ha traído grandes desastres, no comprender esta última frase, no comprenderla del todo bien, ha traído grandes desastres al ser humano. ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a que si yo apunto desde aquí a la luna, señalaré en una dirección. Pero si apunto desde aquí, señalaré en otra. ¿Qué pasa con el fanatismo en el mundo? El fanatismo, cuando se centran en un aspecto, en ese dedo, ven el dedo hacia dónde señalan, pero no el objetivo final. Y se creen que el dedo que están viendo no es igual al otro dedo, porque el otro dedo señala en otra dirección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente que es fanática, es inconsciente de sí misma, no puede ver más allá del dedo. Aunque parezca una tontería, es algo que nos ocurre a la mayoría en el día a día. El dedo que señala la luna no es la luna, es una frase que tenemos que tener siempre dentro de nosotros, porque es algo que realmente creo que vale la pena, ¿vale? Porque eso nos dará lugar a entender que las opiniones o los valores de las demás personas no son menores a los nuestros, son distintos. Y lo que una persona, arte marcial o cualquier libro que leamos, nos diga una cosa, no tenemos ni que creerla ni que, digamos, desecharla por sí. Tenemos que
ser objetivos, ¿vale? Bruce lo decía bastante bien, dice, no hay que creer ni no creer, se trata de crecer. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos con eso? Crecemos en función de que cuando cogemos una enseñanza, no la tenemos que glorificar, ¿vale? No nos vale de nada. Lo que tenemos que hacer es introducirla y, digamos, vivenciarla después. Si no hemos cogido una enseñanza, no la hemos hecho nuestra, no la hemos puesto en práctica y no hemos visto si realmente nos vale o no nos vale, ¿cómo podemos aceptarla o desecharla? Y aunque la desechemos, ¿cómo podríamos decir que la otra persona lo está haciendo mal? No tiene nada que ver, porque el dedo que yo sigo es este, es el que me vale a mí como persona, pero el dedo que ve la otra persona, el cual a él sí que le vale, es otro distinto. Que a mí no me favorezca, o por así decirlo, que a mí ese dedo no me valga, porque mi dedo, el dedo que yo estoy viendo es otro, no quiere decir que el otro sea menos válido, es distinto. Y ahí, si llegamos a captar en su más profunda esencia este dato que nos suelta así como si nada, acabaríamos con muchísimos de los problemas que tiene la sociedad actual. Sociedad que no ve más allá del dedo. Personas que se quedan mirando el dedo diciendo, ah, sí, mira, míralo, pero míralo, ¿qué no lo ves? ¿Pero a dónde apunta el dedo? Apunta al mismo lado que el otro lado, que el otro dedo. Son dos caras, ¿no? Y así podríamos una y otra vez. Bueno, tampoco me voy a extender demasiado con esto, pero sí que es algo que creo que vale la pena recordar, esta última frase. Vale, Bruce, entre otros de sus libros, tiene este de aquí, es, digamos, uno de los tantos que tiene, otros son del tema de Jeet Kune Do, ¿vale? Jeet Kune Do, como ya sabéis, es la disciplina que él creó. Os he dicho antes que poco después se arrepintió de darle un nombre. ¿Por qué? Porque darle un nombre a su arte marcial implicaba darle forma. Quiere decir que mucha gente podría coger a la figura de Bruce Lee o la figura del Jeet Kune Do y enfocarse en ella tanto que llegara a ser ese dedo. Cosa que él no quería. Él no quería establecer, bueno, a ver, vamos por partes. Él sí quería establecer un sistema de combate, ¿vale? Realmente efectivo y eficaz, pero lo hizo efectivo y eficaz para él. Algo que a él le valía, pero no algo que fuera una doctrina. Quiere decir, él esperaba que el Jeet Kune Do evolucionara con el paso de los años. Lo que le valía a Bruce Lee no me tiene por qué valer a mí. ¿Puedo introducir algún cambio que me sea relevante dentro de mi carrera como artista marcial, dentro de la misma disciplina? ¿Sí? Así se han creado miles de disciplinas hasta ahora. Pero, digamos, su visión frente a esto fue un poco esa, ¿no? El temor de que la gente crease tantas expectativas en torno no solo a su figura, sino a su arte marcial, que llegó en un momento dado de su vida a arrepentirse un poco sobre el haberle dado ese énfasis. Luego, con este libro podríamos estar hablando durante horas, pero ¿cuánto? No sé si no me quedará mucho. Voy a intentar resumirlo un poquito, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Dentro de este libro se pueden hallar pensamientos, como dice aquí, pensamientos extraordinarios para la vida cotidiana. Son una serie de pensamientos, ¿vale? que Bruce, a lo largo de su vida y su historia, llegó a plasmar en hojas, ¿no? En papeles y demás, y luego fueron recopilados para hacer el libro. Creo que uno de los primeros temas que sale, creo que lo he puesto aquí también, sí, es uno bastante también conocido dentro de lo que viene siendo la gente, ¿no? No sé si está... Sí. Dice, para probar mi taza de agua, primero debes vaciar tu propia taza. Amigo mío, deja de lado todas tus ideas preconcebidas y sé neutral. ¿Sabes por qué esta taza resulta tan útil? Porque está vacía. Este texto
es también recurrente dentro de la serie que hemos visto anteriormente, la de Longstreet, en la cual también da unas pequeñas comillas, ¿no?, a ese tema. ¿Pero qué quiere decir eso? Vuelvo a recurrir al Tao Te Ching. En el Tao Te Ching hay un poema que dice algo así como, trata un poquito también el tema del vacío, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Os lo leo. 30 radios se juntan en el cubo. Eso que la rueda no es lo útil. Ahuecada, la arcilla es olla. Eso que no es la olla es lo útil. Traza puertas y ventanas para hacer una habitación. Lo que no es la habitación, ese es el espacio que queda para ti. Así el proverbio de lo que es se halla, perdón, así el provecho de lo que es se halla en el uso de lo que no es. Vale, muchas veces creo que dejamos de lado lo que viene siendo la verdadera utilidad de las cosas, ¿no? Creemos que aquello que es lo material es lo que realmente nos beneficia o nos da la utilidad de algo. No tiene por qué ser así. En este aspecto, Bruce, creo que bastante influido por el Tao Te Ching, ¿vale?, dijo eso del vacío, pero es completamente así. Es decir, si tú estás lleno de algo, al fin y al cabo no vas a poder meter más. Y si quieres realmente saber quién eres, primero tienes que vaciarte de ti mismo, o lo que crees ser tú mismo. En este caso podríamos hablar, como hemos hecho referencia antes, del ego, ¿no? Esa figura que mostramos a los demás para que nos vean tal y como queremos mostrarnos. Puede sonar un poco entrevesado, pero realmente la utilidad de todo esto que os acabo de decir radica en que cada persona interiorice lo que pueda. Hay muchas de las cosas que habré dicho que se os habrán olvidado ya, pero otras que os van a quedar. Y cuando se os quede eso, tenéis que vivenciarlo, ¿no? Ponerlo en práctica y ver si os es útil o no. Porque, digamos, la transformación que tuvo Bruce a lo largo de su historia, la plasmó un poco aquí, ¿vale? No puedo leeroslo todo, pero sí unos fragmentos de cómo él cree, ¿vale?, que es el proceso de transformación de una persona. Dice, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué he de hacer para poder transformarme? Bueno, da una serie de pautas, ¿vale?, como son estas: la autoactualización, la autoayuda, el autoconocimiento, la autoexpresión, el crecimiento y la simplicidad. ¿Por qué tantos autos? Que vendía coches, ¿no? Vale, fuera bromas, es porque nadie nos puede ayudar. Nadie. Nadie nos puede realmente enseñar. Nadie. Tenemos que ser nosotros mismos los que nos ayudemos, los que aprendamos, los que vivenciemos. Nos pueden señalar el camino a la luna, pero si no movemos un pie, ¿a dónde vamos? ¿No? Nadie nos va a cargar a la espalda y nos va a llevar por el camino. Ese camino tenemos que recorrerlo. Y diré, bueno, pero ¿alguien nos puede enseñar? Sí, pero caeremos en la doctrina de nuevo. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es, digamos, vivenciar, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos y reales. Por eso, Bruce también hacía énfasis dentro de la serie de Longstreet, se queda para el tema, la serie, y eso que sale poco, y dice que al principio, cuando el protagonista le dice, oye, quiero que me enseñes a pelear, Bruce le dice, no creo en estilos y no creo en métodos. Si no creo en estilos y no creo en métodos, ¿qué te puedo enseñar? A lo que el protagonista le dice, bueno, no aprenderías de la noche a la mañana a cómo vencer a 3 hombres estando desarmado, tal y pascual. Y dice, no, pero llegué a conocer la causa de mi ignorancia, que es lo que le dio pie a poder
expresarse con total honestidad, no a luchar. El golpe no sale de mí, como hemos visto antes, no sale de Bruce. Cuando ve el hueco, el golpe sale solo. No sé si me llegáis a seguir. Es un poco profundo el tema, lo sé. Es algo difícil de llegar a explicar de forma algo entendible, pero espero que captemos, aunque sea la idea, ¿no? No todo, pero la idea. Porque la idea en sí misma puede beneficiarnos a la hora de trabajar en nuestro día a día. Bueno, os puedo leer algunos de los pensamientos dentro. No sé si me queda mucho tiempo, Elvira. ¿Sí? Bueno, os leo unos cuantos, ¿vale? No van a ser todos, pero creo que son dignos de lectura y, bueno, cualquiera que tenga curiosidad, no cuesta mucho, creo que cuesta unos 10 euros, ¿vale? Luego os lo dejo que le hagáis una foto, ya, si hace falta, pero si no... Vale, decía alguna de las frases. El artista de segunda categoría, el que sigue ciegamente a su maestro, acepta su patrón y, como resultado, su acción. Pero, sobre todo, su propio pensamiento se vuelve mecánico, su respuesta se automatiza, según el patrón. Y, por consiguiente, él mismo deja de expandirse y de crecer. Se convierte en un robot mecánico, un producto de miles de años de propaganda y condicionamiento. El artista de segunda categoría rara vez aprende a depender de sí mismo para expresarse. Por el contrario, sigue estrictamente un patrón impuesto, así que lo que alimenta es la mente dependiente, en lugar de la indagación independiente. Es realmente la visión que tenía Bruce acerca de las doctrinas impuestas por China para seguir una tradición establecida durante miles de años, en las que él veía que llegaba a un punto en el que ya no eran efectivas. ¿Por qué? Porque cuando se creó o se crea cualquier disciplina, a lo largo del tiempo se puede tergiversar, por mucha tradición que se quiera seguir. Porque la visión de uno que quiere hacer un cambio, solo uno, ¿vale?, quizás no se vea mal. Y poco a poco se va tergiversando el mensaje que se quiere dar, desde el inicio hasta que llega a nuestros días. Por consiguiente, cuando se crea cualquier cosa, ya sea un arte marcial u otra cosa, dependemos de lo que sabemos en este momento, ya sea culturalmente o personalmente. Pero no quiere decir que de aquí a unos pocos años, siglos, milenios o segundos podamos, digamos, expandir ese conocimiento que hemos plasmado para llegar a una verdad aún mayor o a un conocimiento superior. Es la visión que tenía Bruce, ¿no? Si seguimos estrictamente con lo que, ya sean los artistas marciales de hace milenios o demás, si seguimos ciegamente esos patrones, nos convertimos en autómatas. ¿Por qué? Porque seguimos viendo ese dedo. Seguimos el dedo, en vez de mirar a lo que hay detrás. Y ese dedo no tiene por qué ser mi camino, no tiene por qué señalar mi camino. A lo mejor mi camino no tiene que ser un camino de rosas y tengo que estar por escarpados, pasándolo mal, lleno de arañazos, pero ese es mi camino. Y es el que me vale a mí como persona para poder evolucionar. Sí, pues adelante. ¿Quién me puede negar eso? Nadie. Es un poco, creo que, la visión que él tenía. Por eso, digamos, no quiso seguir con su relación de la escuela que él tenía. Llegó a formar hasta tres entidades, tres locales para enseñar artes marciales, y de un día para otro las cerró, porque había caído en eso, ¿no? Había caído en que sus alumnos simplemente seguían ciegamente lo que es, y al meter la filosofía de por medio, pasó a cambiarse del Yun Fan Kung Fu Institute al Jeet Kune Do. Bueno, leo otro. He descubierto, a través de mi sincera experiencia personal y dedicado aprendizaje, que al final
la mejor ayuda es la autoayuda, que no existe otra ayuda que la que nos ofrecemos nosotros mismos. Debemos esforzarnos al máximo, entregarnos de corazón a una tarea determinada que no tiene fin, porque en realidad se trata de un proceso continuo. Esto va bastante ligado a cosas que puede decir, por ejemplo, Krishnamurti, que es una de las personas que Bruce Lee seguía, ¿no? Dentro de ese ámbito filosófico. Pero decía un poco eso, ¿no? Que una vez te adentras en el camino no es que ya has llegado, ya está, ¿no? No, una vez te metes en el camino, lo más difícil, por así decirlo, es convertirse en el camino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que aunque sigamos un camino que llega al final, ese camino sigue a lo que realmente es. Ahí, más allá. Es algo infinito, por así decirlo. No conoce fin. Pero bueno, sigamos, que ya me estoy quedando sin tiempo. Por ejemplo, decía, resulta sencillo criticar y acabar con el espíritu ajeno, pero conocerse a uno mismo posiblemente lleva una vida. Asumir la responsabilidad de las propias acciones, buenas y malas, es otra cosa. Después de todo, el conocimiento simplemente significa autoconocimiento. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto va un poco a colación, quizá, del autoconocimiento con lo que viene siendo posiblemente la mayéutica de Sócrates, en la cual, si hemos leído un poco al respecto, Sócrates, simulando ignorancia, preguntaba acerca de las personas que se daban de sí mismas como que sabían mucho sobre un tema en concreto. Simulando esa ignorancia, les preguntaba ciertas cuestiones a los que ellos les explicaban con mucho detalle todo lo que realmente sabían. Pero después de aquello, y tras haber escuchado pacientemente, empezaba a introducir otras preguntas algo más complicadas, ¿no? Algo con más sustancia, ¿no? A lo que la persona en cuestión tenía que realmente no responder lo que había aprendido, porque no había leído nada al respecto, no sabía al respecto, tenía que indagar dentro de sí misma para poder hallar una respuesta, ¿no? El autoconocimiento. También creo que leí, no sé si fue en el Karma Yoga de Vivekananda, que decía algo parecido, ¿no? Decía, el fuego está en el ser, el conocimiento está en el ser como el fuego lo está en el pedernal. Y la sugestión es la fricción que lo hace brotar. Bueno, si alguno no ha entendido, explico un poco mejor. El conocimiento ya está dentro de nosotros, el conocimiento ya está en el ser, como el fuego lo puede estar en el pedernal. Un pedernal es la piedrecita que está dentro del mechero, ¿vale? Que rascamos y saca chispas, o sea que no lo sabe. El pedernal no siempre está en llamas, ¿verdad? Necesita fricción para sacar esa chispa. ¿Y qué es la fricción para el ser que pueda sacar ese conocimiento? La sugestión. Vale, ¿cómo nos sugestionamos? Pues hay varios métodos al respecto, pero uno puede ser, por ejemplo, leyendo un libro. Leyendo este libro, por ejemplo, leo acerca de ciertos temas y cuando leo esos temas, si lo hago conscientemente, exploro dentro de mí mismo, ¿vale?, sobre esos temas. Una vez lo he hecho y he podido, digamos, introducirlos, ¿vale?, los intento no solo exportar al plano físico, ¿vale?, y al mental. Trato de ver si realmente me son válidos o no, ¿vale? Y ahí es donde realmente queda no solo el conocimiento de lo que viene siendo cualquier tema, sino que el autoconocimiento de uno mismo. Realmente ver si esto me vale, si esto no me vale. Poder expresarme con total honradez, como decía Bruce. Vale. Vale, os leo un par más, ¿vale? A
ver por dónde me he quedado. Vale, una que decía... vale, en el momento en el que empleas las palabras ahora y cómo, y tomas conciencia de dicha noción, creces. Es el remedio para reintegrar, para recuperar lo que te corresponde merecidamente. Vale, cuando hablamos del aquí y el ahora, es un tema creo que está bastante de moda, o ha estado dentro de, digamos, lo que son los temas de autoayuda. ¿Qué es el aquí y el ahora? ¿Vale? El aquí y el ahora es liberarnos de la mente. Cuando estamos encerrados en la mente, o la mente está muy presente en nuestra vida, es ella la que manda. Y me refiero a, no a que mande, como podría decirnos un patrón, ¿no? O un jefe, sino a que hace lo que le da un poco la gana. ¿Vale? ¿Cómo podemos llegar a evitar eso? Sobre todo, disciplina. ¿Vale? Hay otros factores, como por ejemplo integrar una frase concreta, solo una, y repetirla constantemente una y otra vez, contar respiraciones o ser conscientes de la respiración. Pero el que trate de hacer eso se va a encontrar con que va a haber mucha resistencia. Mucha resistencia porque la mente ya está acostumbrada a estar siempre por ahí, ¿no? Quien está viviendo en la mente no está nunca en el aquí y el ahora. Se levanta por la mañana y piensa en el trabajo, está en el trabajo y piensa en lo que va a comprar después. Cuando está comprando, piensa en lo que va a hacer por la tarde. Cuando está haciendo cosas por la tarde, piensa en lo que va a hacer antes de dormir. Cuando está empezando a dormir, piensa en lo que va a hacer al día siguiente. Nunca ha estado en ese momento presente en ningún momento de la vida, de ese día. Siempre ha estado aquí, en la mente. Vacía tu mente, ¿vale? Quiere decir un poco eso, es liberarnos de la mente que nos aprisiona. Y poder ser honestos y expresarnos con honestidad requiere de mucho trabajo, mucho trabajo. No es algo que se pueda hacer fácilmente de un día para otro. Es algo que, como habéis visto, por ejemplo, en la figura de Bruce, podéis ver en la figura de otros muchos personajes históricos, pero necesitamos constancia dentro de algo para realmente ver si es verdadero o no. No podemos simplemente creérnoslo o desecharlo, tenemos que vivenciarlo. Y bueno, yo creo que poco más. Muchas gracias por su atención y lamento haberme extendido tanto.